del gobierno. Como ustedes saben, se ha hablado hoy de la negociación colectiva, que además están consensuadas o están públicamente consensuadas, y que la forma de la negociación colectiva debería tratar las virtudes de potenciarlas y las disfunciones de corregirlas. Pero como os decía, lo primero que quiero hacer es explicar por qué la decisión del Gobierno de esperar a que haya un acuerdo en la mesa de negociación y no intervenir hasta el momento de saber si hay acuerdo o no hay acuerdo. Porque lo que nunca hemos dejado de decir, y además lo tenemos perfectamente planificado y es una estrategia que está ya hecha y ya está pensada, si no hay acuerdo el Gobierno intervendrá. Pero estamos esperando a que haya acuerdo y por lo tanto nuestra posición está siendo en ese sentido una posición de segundo plano en relación con el proceso de reforma de la negociación colectiva. ¿Por qué hemos esperado?